mucho tiempo. Bien, ok. Bien, ok, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión en línea del curso de Derechos Fundamentales 1. Bien, y en este cuarto módulo nos aproximamos al tema del multiculturalismo. Bien, vamos a ver algunos aspectos importantes. Es un tema no resuelto. Buenas noches, Carlos. Es un tema no resuelto, es un tema que da distintas situaciones en las cuales los derechos humanos están en tela de juicio, ¿no? Un poco para centrarnos, ¿no? ¿Qué implica multiculturalismo? Han podido ustedes realizar algunas lecturas, además han visto, ¿no? Los materiales. Bien, ¿no? Entonces, claro, podemos definir al multiculturalismo como un fenómeno que supone la coexistencia de dos o más culturas en un mismo espacio territorial, ¿no? En un mismo territorio, ¿correcto? Entonces, claro, digamos, esto en la actualidad, ¿no? Es bastante normal en muchos países, principalmente en urbes, ¿no? Si pensamos en las grandes capitales europeas, por ejemplo, ¿no? Pensar en Londres, ¿no? En París, ¿no? Berlín, incluso, ¿no? En Madrid mismo, ¿no? Uno puede encontrar distintas culturas, ¿no? Coexistiendo en un mismo espacio, ¿no? A mí me parece muy interesante siempre, ¿no? Traer este ejemplo, ¿no? En Madrid hay un barrio en el centro, es el barrio Lavapiés, ¿no? Así se denomina, se llama el barrio Lavapiés, es muy céntrico. Bien, y en algún momento, a inicios de la década pasada, llegaron a contabilizarse más de 80 lenguas, ¿no? Entonces, en un pequeño espacio territorial, más de 80 lenguas. En verdad es tremendo, ¿no? Tremendo el nivel de multiculturalismo, ¿no? En varias ciudades, en varios pueblos, en Barcelona, en la provincia, en Cataluña, la comunidad autónoma de Cataluña, ¿no? Importante número de habitantes de población musulmana, ¿no? Y se llegaba a contabilizar, ¿no? En varios pueblos más mezquitas que iglesias, ¿no? Entonces ya podemos ver un poco, ¿no? Por dónde, ¿no? La línea y por dónde va también y los distintos, a veces muchos problemas pueden suscitarse efectivamente, ¿no? Entonces, claro, el tema pasa, ¿no? El tema pasa cuando ya los derechos fundamentales no están comprometidos, ¿no? Y es importante el poder utilizar algunas técnicas, algunas herramientas que nos permitan solucionar, ¿no? Esas situaciones de conflicto, ¿correcto? Entonces, coexistencia de dos o más culturas en un mismo espacio, ¿no? En un mismo territorio, ¿no? Obviamente en un mismo marco temporal. Bien, eh, se empieza a hablar de multiculturalismo hacia finales de los 90, ¿no? Y recordemos que hacia finales de los 90 también, ¿no? Digamos, se desarrolla y surge el término globalización, ¿no? En Francia utilizan el término mundialización, ¿no? Eh, claro, y es un poco el avance, el impulso de las comunicaciones y la tecnología, lo que conlleva, ¿no? A el surgimiento, ¿no? De este término. Y algunos hablan, ¿no? Lubbers, por ejemplo, ¿no? Lubbers señala que la globalización es un fenómeno que se pone de manifiesto en varias vertientes, ¿no? Una de ellas, Lubbers habla de globalización política, ¿no? Claro, lo que Lubbers señala es que la democracia, a pesar con los defectos que pueda tener, es el mejor sistema político. ¿Correcto? Y claro, es un poco además sobre lo que hemos reflexionado en el primer módulo, ¿no? La importancia de la democracia, la relación de democracia con derechos fundamentales en el marco de un Estado constitucional de derecho. Entonces, importante tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, ¿no? Globalización política, mejor sistema político es la democracia, ¿no? Pero Lubbers también habla de globalización económica, ¿no? Y aquí da algunas, ¿no? Luces y señala, ¿no? Que, claro, algo característico, ¿no? En los 90 es justamente el surgimiento de varios bloques económicos, ¿no? Los tigres asiáticos en ese momento, pero recordemos además el incremento de los países que forman parte de la Unión Europea, ¿no? Y toda la suscripción de tratados de libre comercio, ¿correcto? Y claro, en los 90
se llega a determinar que el 60, más o menos, entre los países que pertenecen al mismo bloque económico, desarrollan 60% de su economía, ¿no? Bien, y Lubbers también habla de la globalización tecnológica, ¿no? Entonces, el surgimiento digamos, la masificación, ¿no? De Internet, ¿no? La telefonía celular y cómo esto ha cambiado nuestras vidas. Y pensemos, ¿no? Hasta hace pocos años, igual las redes sociales, ¿no? Entonces, estamos ahora en una sociedad de la información, ¿no? Entonces, eh, así como surge el término, ¿no? Globalización, se empieza a hablar además de multiculturalismo, ¿correcto? Y el multiculturalismo en la actualidad es un fenómeno no absolutamente no común, ¿correcto? Y que ha surgido por los avances tecnológicos, ¿correcto? El desarrollo de las telecomunicaciones, ¿no? De las mismas comunicaciones, la facilidad que hay para trasladarse, ¿no? De un país, ¿no? De un país a otro, ¿no? Claro, una persona que esté en la Unión Europea no puede trasladarse de un país a otro sin mayor problema. Puede decir, sí, pero hay dificultades para ir de determinados países, ¿no? Todos los días llegan migrantes, ¿no? En España se le dicen pateras, ¿no? En estas embarcaciones, bien, digamos, artesanales, ¿no? Y muchas arriesgando sus vidas. Bien, pero bueno, ¿no? Independientemente, ¿no? De estos distintos problemas en materia de derechos humanos que se puedan suscitar, ¿no? Nos vamos a centrar en el tema de multiculturalismo, ¿correcto? Muy bien. Eh, entonces, el incremento de las migraciones es lo que ha conllevado a esta mixtura de culturas, ¿bien? Y claro, ¿no? Uno puede pensar, por ejemplo, ¿no? En España hace el año 2000 habían 40 millones de habitantes, ¿no? 40 millones de habitantes en España, ¿bien? Ya el año 2004 había incrementado 4 millones la población. Entonces, un incremento de 4 millones de pobladores y claro, principalmente no por las migraciones, ¿no? Por las migraciones. Entonces, migraciones provenientes de Latinoamérica, pero también de África, ¿no? África subsahariana, ¿no? Entonces, ¿no? Marroquíes, bien, muchas personas de Marruecos, ¿no? De Argelia, de Túnez, ¿correcto? Entonces, con usos y costumbres, ¿no? Distintas. Entonces, hay una mixtura, ¿no? De culturas, muy bien. Claro, y esta mixtura de culturas es lo que ha conllevado y lo que muchas veces conlleva a que puedan suscitarse choques culturales, muy bien, choques culturales. Em, entonces, claro, situaciones en las que muchas veces los derechos humanos están seriamente comprometidos, muy bien. Eh, y definitivamente, ¿no? Es importante tener en cuenta aquí varios aspectos, ¿no? Las personas, digamos, cuando recordamos que el ser humano es un ente biopsicosocial, bien, el ser humano no es solamente un conjunto de órganos que funcionan, ¿no? Articuladamente, ¿no? Para permitirnos desarrollar de nuestras distintas actividades, pero además, ¿no? El ser humano, bien, es principalmente, ¿no? Un ente social, ¿no? Independientemente del aspecto, ¿no? Fisiológico, anatómico, ¿no? Y además psicológico, es un ente social. Entonces, vive en sociedades y al vivir en sociedades, además, al pertenecer a determinadas, ¿no? Culturas, comparte todo un sistema de valores comunes, ¿bien? Hay determinados, y esto, ¿no? Muchas veces se da por influencia de religiones, ¿no? Pero por distintos aspectos. Entonces, las personas desarrollan un sentido de pertenencia, ¿no? Y se sienten seguros con personas o cuando están en sus comunidades, pero claro, cuando están en comunidades distintas, ante culturas distintas, hay situaciones en las cuales se desarrollan, ¿no? Inseguridades, ¿correcto? Entonces, y es allí justamente donde pueden suscitarse, ¿no? Estas situaciones que pueden poner en tela de juicio los derechos fundamentales, ¿correcto? Muy bien. Y es lo que, ¿no? Huntington denomina, ¿no? Ese choque de civilizaciones, ¿no? El choque de civilizaciones. ¿No? Personas que, ¿no? Migran de un lugar a otro, bien, con
no comprenden, ¿no?, los usos y costumbres en esos países, puede conllevar esto, ¿no?, a fricciones, ¿correcto? Claro, ¿no?, modos de vida alternativos. Hay personas, por ejemplo, ¿no?, pensando además en grandes ciudades, ¿no?, personas de distintas nacionalidades, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, que se jactan de no hablar inglés, ¿no? Y llevar, pues, 50 años en el país, ¿no? Y no haber aprendido, no haber aprendido la lengua, ¿no? Eh, Muchas veces se dan situaciones en las cuales, ¿no?, se ponen en tela de juicio los derechos fundamentales, ¿no? Claro, y definitivamente hay situaciones donde no solamente los derechos humanos están comprometidos, pero también donde incluso por esos usos y costumbres se producen violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y es lo que sucedió, por ejemplo, en España a inicios del presente siglo, ¿no? Señalábamos un incremento de la población de unos 4 millones en menos de 5 años, ¿no? Y gran parte de población no solo latinoamericana, pero no africana también, ¿no? Entonces, los médicos empezaron a ver en los centros de salud, ¿no?, que llegaban niñas, ¿no? Entre 6 y 14 años llegaban niñas con hemorragias, ¿no? Y con hemorragias y además con infecciones, varias de ellas, ¿no? Entonces descubren, allí entran en cuenta que a las niñas les habían practicado, ¿no?, una intervención quirúrgica que implicaba cercenar el clítoris, ¿no? Entonces se habían cortado el clítoris, bien, y ante el resquebrajamiento de su salud, bien, las llevaron a estos centros, ¿no? Estos centros médicos o hospitales en algunos casos, eh, para, ¿no?, recuperarlas, ¿no? Entonces, claro, la pregunta, ¿no? Estos médicos entraron en shock, ¿no? Pusieron en conocimiento, ¿no?, de las autoridades y empieza a debatirse en España qué hacer ante una situación como esta, ¿no? Eh, entonces, claro, ahí vemos, ¿no?, la necesidad de abordar una situación, ¿no?, tremenda, una situación, ¿no?, conflictiva que implica afectaciones a los derechos, ¿no?, a los derechos humanos, a derechos, ¿no?, humanos fundamentales de las niñas, ¿no? Porque esta práctica se lleva bajo una concepción de que las mujeres solamente deben cumplir una función, ¿no? La función de procrear, bien, traer vida al mundo, pero no pueden sentir placer, ¿no? Entonces, esa cosificación de la mujer, ¿no? Eh, claro, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y lo que se determinó en ese momento, ¿no?, en España, ante esta situación es, digamos, ¿no?, cómo abordar, ¿no? ¿Cómo abordar esto? Bien, y se llevó ante esta situación y un poco, ¿no?, digamos, el debate, lo primero que se pensó es, ok, considerar la ablación del clítoris, ¿no?, como delito de lesiones graves. Bien, entonces una modificación del Código Penal, ¿no? Entonces lo que Terradillo, un penalista español, señala la huida al derecho penal, ¿no? Y esperar que el derecho penal regule todas las conductas no deseadas, ¿correcto? Obviamente, ¿no?, en una sociedad, bien, digamos, ¿no?, se esperaría que no se produzcan situaciones, ¿no?, como las que acabo de describir. Bien, entonces, claro, pero realmente tipificando, considerando esta conducta, considerando la violación del clítoris como un delito, va a desaparecer esta práctica. ¿Es suficiente una medida como esta? Bien, entonces, eso fue lo que se consideró en España, ¿no? Y es muy interesante porque lo que hizo, ¿no?, Amnistía Internacional, ¿no?, es emitir un pronunciamiento y además, ¿no?, es una campaña de lobby, ¿no?, bastante fuerte para lograr que no entrase, no se promulgase la norma, ¿no? Y esto uno puede decir, pero ¿por qué, no? Pero está muy bien que se sancione a los responsables de estas prácticas, ¿no?, que afectan, ¿no?, los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, su integridad, ¿no?, personal, principalmente su correlato de integridad, ¿no?, integridad psíquica, ¿no?, integridad moral, además de física también, porque, ¿no?, hemorragias y tal, ¿no? Entonces, todo un conjunto de violaciones a sus derechos humanos.
y claro, la razón de ser, ¿no? De la posición de Amnistía Internacional estribaba en el hecho que el, digamos, esto se producía bajo una concepción, ¿no? Un aspecto cultural. No es una práctica religiosa, ¿no? La oración del clítoris no tiene relación con la religión. En un primer momento en España se consideró que sí, ¿no? Luego, ya con los estudios de antropología social se determinó que no es una práctica religiosa, ¿no? Fue asociada a la religión. ¿Por qué? Porque principalmente, ¿no? A España, quienes se llegó a determinar que habían incurrido en estos hechos era población nigeriana, ¿no? Población nigeriana. Nigeria es un país africano, es un país musulmán, ¿no? Es un país musulmán. Entonces se asoció a una práctica religiosa. No es una práctica religiosa, es una práctica cultural, ¿no? La concepción de que la mujer solamente puede traer vida al mundo, ¿no? Nada más, ¿bien? Y en muchísimos países africanos en ese momento se practicaba. Muy bien. Entonces, lo que Amnistía Internacional señala es, no por el hecho, ¿no? De tipificar, ¿no? De criminalizar esta práctica, va a desaparecer. Por el contrario, los efectos pueden ser aún más devastadores, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque si se prohíbe esta conducta y se sanciona, y lo que buscó la norma, la modificación del Código Penal, era sancionar no solamente a los padres, ¿no? A las personas que llevasen a cabo esta práctica, pero también sancionar a toda persona que tuvo conocimiento de los hechos y no los denunció, ¿correcto? Entonces, ¿no? Personal médico, personal sanitario, ¿no? Enfermeras, enfermeros que tuvieron conocimiento de los hechos y no lo denunciaron, también serían responsables penalmente, ¿correcto? Entonces, buscar una base de punición, ¿no? Bastante amplia. Muy bien. Y la posición, ¿no? La posición de Amnistía Internacional radicaba en el hecho que primero no iba a desaparecer, ¿correcto? Simplemente por no tipificarla como delito, ¿correcto? Y contemplando penas graves, ¿no? Penas bastante elevadas. Y el hecho que las niñas, las menores, que tuviesen algunas complicaciones en su salud, no iban a tener la posibilidad de contar con asistencia médica. ¿Por qué? Porque los padres iban a estar desincentivados a llevarlas a los centros de salud, a los hospitales, bien, en caso surge alguna complicación. ¿Por qué? Porque de hacerlo saben que inmediatamente se va a poner en conocimiento el Ministerio Público de la policía, ¿no? Y van a ser detenidas y van a ser procesadas, ¿correcto? Entonces, digamos, ¿no? El intentar solucionar una práctica, ¿no? Como esta, bien, obviamente totalmente violatoria de derechos humanos, pero sancionándola podría traer un efecto, conllevar un efecto adverso mucho mayor, ¿correcto? Entonces, es muy importante tener en cuenta la posición de Amnistía Internacional, ¿no? Aquí, porque, claro, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es suficiente con tipificar una conducta, ¿no? ¿Es tipificar la ablación del clítoris como delito para erradicar? Definitivamente no. ¿No? No es suficiente, ¿no? No es suficiente. Entonces, habrá que pensar, pero es muy importante esto, ¿por qué? Porque siempre tiene que tomarse en cuenta el impacto que va a tener en la población, en los hechos, bien, una política pública que se busque implementar. ¿Correcto? Entonces aquí, en verdad, no, claro, no puede decir, mira, sí, excelente con que se sancione. Yo creo que se pregunta y no, probablemente pues, el 99% de la población dirá, es correcto que se sancione, es correcto que se tipifique, ¿sí? Pero ¿cuáles van a ser los efectos? ¿Cuáles van a ser los efectos? Porque pensar que pueden haber muchas menores que van a verse afectadas ante la imposibilidad de ser llevadas a centros de salud, eso es absolutamente no, lamentable y puede conllevar inclusive a la afectación del derecho a la vida, ¿no? Del derecho a la vida. Entonces, mucho cuidado siempre, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se legisla, ¿no? Sobre políticas públicas y se busca implementar políticas públicas, es muy importante no solamente pues, tener una visión no jurídica, ¿no? Sino tener una visión ¿no? Multidisciplinaria, ¿no? Entonces, ¿no? Tener en cuenta, por ejemplo, ¿no?
digamos, ¿no? Para un caso como este, ¿no? La visión de los antropólogos, ¿correcto? Los antropólogos sociales, que son quienes, ¿no?, estudian los usos y costumbres en determinadas, ¿no?, sociedades. Entonces, ¿qué tienen que decir los antropólogos sociales ante situaciones como esta, ¿no? ¿Qué tienen que decir los sociólogos, ¿no? Entonces, ver el impacto que van a tener la implementación de estas políticas, ¿no? Eh, y definitivamente, ¿no? Es importante tener en cuenta todo un conjunto de medidas, ¿no? Y en verdad el tema, si bien en España empieza esto a discutirse, ¿no? Los primeros años, ¿no? Del presente siglo, el año 2002, 2003, ¿no? Pero claro, en el mundo ya habían saltado las alertas, ¿no? Y habían saltado las alertas principalmente en el marco del sistema universal de protección de derechos humanos, ¿no? Recordemos, habíamos visto que hay distintos mecanismos, ¿no? Uno de los mecanismos son los mecanismos convencionales, ¿no? Entonces, la labor de los órganos de tratado, de los comités, ¿no? Y el Comité para Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, conjuntamente con el Comité para los Derechos del Niño, los niños, niñas y adolescentes, bien, emitió recomendaciones generales, que son estos criterios de interpretación auténtico, ¿no? Y ya en 1990, los dos comités trabajaron recomendaciones generales, ¿no? En algunos comités los denominan observaciones generales, como el Comité de Derechos Humanos, algunos otros los denominan recomendaciones generales, ¿correcto? Que son criterios de interpretación auténtico, ¿no? Entonces, se toma en cuenta lo que establecen los tratados internacionales, si se trata del derecho, el contenido esencial del derecho, ¿no? O desarrollan las obligaciones que tienen los estados para una tutela efectiva de determinados derechos, ¿no? Y a partir de allí, ¿correcto? ¿No? Hacen todo un desarrollo de interpretación auténtico, ¿no? Entonces son súper importantes las recomendaciones generales. Y estos comités elaboraron, ¿no?, recomendaciones generales justamente sobre la evaluación del clítoris y sobre las políticas públicas que los estados tienen que implementar para lograr la erradicación de una práctica tan nociva como esta, ¿no? Súper importante, 1990, ¿no? Y lo hicieron ya en 1990, ¿no? Y establecían allí la necesidad, ¿no? No solamente de criminalizar, ¿no?, estos hechos, pero también, ¿no?, la necesidad de, y claro, porque no estaba pensado aquí en situaciones en situaciones en las cuales, en situaciones de migraciones, ¿no? No estaba pensado solamente en estas, ¿no?, en situaciones de migraciones, ¿no? Sino además, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que todos los estados que han ratificado los tratados internacionales del sistema universal tienen que presentar informes periódicos, que hay informes sombras que presentan organizaciones de derechos humanos, con lo cual esto, unas situaciones como estas, llegó a conocimiento de estos comités, ¿correcto? Entonces emiten estas recomendaciones generales, ¿no? Claro, sí, y la situación de suscitada en España es específica porque es en el marco de migraciones, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta el impacto que va a tener una medida como la consideración, no solamente de la sanción penal. Bien. Eh, entonces, claro, ¿no? Y las recomendaciones generales contempla toda una serie de políticas públicas que tienen que implementar los estados para lograr la erradicación, ¿no? Y como parte de esto, comprende además, ¿no?, el entendimiento, medidas para estudiar, ¿no?, por qué se produce este fenómeno, ¿no? ¿Por qué se produce una práctica tan nociva, tan vejatoria de derechos humanos, ¿no? Eh, y muy importante, ¿no? Entonces, toda una serie de medidas, ¿no? Toda una serie de medidas, pero es que además tienen que ver justamente con campañas de concientización. En Perú se utiliza, ¿no? En España se utiliza concienciación, bien, a altas autoridades, ¿no?, de los países en los cuales se llevan a cabo estas prácticas, ¿correcto? Y la idea es, ¿no? Entonces, por sí, ya en el año 90, se proponía, ¿qué cosa? ¿No? El diálogo intercultural, ¿no? Hacer entender a esas altas autoridades estatales de los países africanos en los cuales se lleva a cabo la ablación del clítoris, la necesidad, ¿no?, la necesidad de tomar en cuenta los derechos, ¿no?, de las mujeres, y los derechos principalmente los, ¿no?, niñas, niños, ¿no?, y adolescentes. Eh, entonces,
en esencia, uno de los aspectos que estos comités señalan, ¿no? Es implementar, ¿no? Un diálogo intercultural, ¿no? Un diálogo intercultural. Y además, ¿no? Justamente, eh, el, neopos, el neoconstitucionalismo, bien, es lo que es la herramienta, ¿no? que han esbozado ante, ¿no? estas situaciones, ¿correcto? La necesidad de llevar a cabo diálogo intercultural, ¿bien? Y este diálogo intercultural tiene que tomar en cuenta, ¿no? la importancia de la dignidad humana, ¿no? En esencia se trata de globalizar la dignidad humana, ¿correcto? Entonces, los usos y costumbres, bienvenidos todos, siempre y cuando no se vulnere la dignidad humana. Y esto es importante, ¿correcto? Recordemos que la dignidad humana, además, ¿no? está constituida por una serie de valores, ¿no? La autonomía moral, ¿no? La libertad, la seguridad, ¿correcto? Entonces, eh, la importancia, además, ¿no? de la dignidad humana en relación a los derechos fundamentales. Muy bien. Entonces, muy bien. Usos y costumbres distintos, ¿no? Bienvenidos todos, siempre y cuando no se afecten derechos fundamentales. Muy bien. Entonces, claro, manifestaciones culturales, ¿no? Podemos pensar, bien, eh, ciudadanos peruanos hay en distintos países, ¿no? Entonces, claro, bailes típicos, ferias, ¿no? Ferias artesanales, comidas, etcétera, excelente, pero hay prácticas culturales que podrían, ¿no? Constituir hechos delictivos en otros países, ¿correcto? Entonces, digamos, hay la necesidad, ¿no? de tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta siempre si los derechos humanos están comprometidos o no, ¿no? Claro, lo puede decir, en manifestaciones culturales como bailes, danzas, ¿no? En principio, ¿no? Religión, no están comprometidos los derechos humanos, ¿no? No voy a decir religión, en principio, pero ustedes han podido apreciar y han, ¿no? Llevado a cabo, ¿no? Varias lecturas, ¿no? Incluso hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto al uso del velo, ¿no? Una manifestación, ¿no? Religiosa, ¿no? Uso el velo como parte de mi derecho a la libertad religiosa, ha conllevado a prohibiciones, ¿no? En varios países, ¿no? Europeos, ¿correcto? Incluso con la imposición de sanciones con penas de multa, ¿no? Entre otros. Entonces, ¿cómo compatibilizar? Y habrá que analizar, ¿no? Toda situación, todo caso concreto, ¿no? Para ver a partir de allí, ¿no? Qué alternativas, qué medidas, ¿no? Se pueden implementar si hay necesidad, ¿no? De llevar a cabo diálogo intercultural, ¿no? Y en principio, ¿no? Esa es la herramienta, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad, nuevamente, una sociedad de la información, ¿no? Ahora estamos en el marco de pandemia, pero digamos, ¿no? Hay una mixtura de usos y costumbres porque, ¿no? Cada vez más hay incremento de migraciones a distintos países, ¿no? Y es un poco, y esto enriquece además las culturas, pero sí puede conllevar a situaciones en las cuales los derechos humanos estén comprometidos, ¿correcto? Lo que se debe buscar es una ciudadanía global, ¿no? Pero para lograr esa ciudadanía global, la idea es justamente tener en cuenta la dignidad humana, ¿no? Los derechos fundamentales contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los principales tratados internacionales, ¿correcto? ¿No? Y a partir de allí, usos y costumbres distintos, bienvenidos todos, siempre y cuando no se viole la dignidad humana, ¿correcto? Entonces, hay necesidad, ¿no? de considerar el igual valor, ¿no? De todos los seres humanos, independientemente de la raza, independientemente del sexo, independientemente, ¿no? Del grupo étnico, de cualquier consideración. ¿No? Todos somos seres humanos, ¿correcto? Todos tenemos los mismos derechos, ¿correcto? Obligaciones, ¿no? También, pero, ¿no? Hay la necesidad, ¿no? de respetar la dignidad humana. Entonces, hay un conjunto de presupuestos, ¿no? Para llevar a cabo este diálogo intercultural, ¿no? Entonces, siempre se debe partir del hecho de que no hay ninguna cultura superior a la otra, ¿correcto? No, no hay ninguna cultura superior a la otra. Todas las culturas, ¿no? Son ricas, todas las culturas son importantes, bien, y
no por el hecho de, digamos, integrar, ¿no? La cultura occidental implicará que las personas puedan estar en una situación de superioridad con respecto a otras culturas, ¿no? Entonces, a partir del hecho que no hay ninguna cultura superior a la otra, ¿correcto? Entonces, ¿qué eso va a implicar qué cosa? Reconocer la dignidad, ¿no? Reconocer la dignidad de los integrantes de una comunidad distinta, integrantes de grupos religiosos distintos, pero hay que reconocer la dignidad del otro, ¿no? Principio de respeto recíproco que comentábamos en el primer módulo, ¿no? Entonces, hay la necesidad de respetar, reconocer y respetar la dignidad de los demás, que consecuentemente, ¿no? Esto implica el respeto a los derechos fundamentales de los demás, ¿correcto? Bien. Eh, entonces, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Y partiendo de una situación, ¿no? de igualdad, bien, puede llevarse a cabo este diálogo, ¿no? intercultural, y a partir de allí, ¿no? En verdad los resultados no pueden ser formidables, ¿no? Esa es la herramienta que ha utilizado el sistema de Naciones Unidas, ¿no? En los casos de violación de derechos, ¿no? de las niñas y adolescentes, ¿no? víctimas de ablación del clítoris, ¿no? y en otros casos también. Entonces, altos funcionarios de Naciones Unidas, sostener diálogos, por ejemplo, con presidentes de distintos estados africanos, bien, y arrancarles compromisos, ¿no? Arrancarles compromisos de cara a la erradicación de la ablación del clítoris, ¿no? Hay resoluciones emitidas por la Asamblea General, bien, de Naciones Unidas, ¿no? Justamente comprometiendo a los estados, ¿no? A ir avanzando en esta línea, ¿no? Pero el diálogo intercultural es la herramienta clave para lograr persuadir, ¿no? Para lograr, ¿no? hacer entender que, digamos, las niñas, adolescentes, están en una situación de vulnerabilidad, ¿correcto? Y que no poseen todo un conjunto de derechos, bien, que tienen que ser respetados y garantizados por los estados, ¿no? Entonces, hay que globalizar la dignidad humana, hay que globalizar los derechos fundamentales, ¿no? Y esto es, ¿no? importante. Entonces, de esa forma, lo que se va a conseguir es la universalización de los derechos humanos, ¿bien? ¿Ok? Pero siempre, ¿no? Partiendo de una situación, ¿no? de igualdad, ¿correcto? Ahora, es importante, ¿no? tener en cuenta que nuestro propio ordenamiento, ¿no? constitucional contempla determinados dispositivos también que van en esta línea, ¿no? En la línea de lo que señalamos, una situación de multiculturalismo, ¿correcto? Si nosotros no pensamos en qué sucede, ¿no? en nuestro país, porque claro, la propia Constitución, ¿no? reconoce el derecho a la identidad, ¿no? étnica y cultural, pero es un país, ¿no? pluricultural, ¿correcto? Entonces se reconoce la pluralidad étnica y cultural de la nación, ¿no? La propia Constitución no lo establece, ¿correcto? El artículo segundo, el numeral 19, ¿no? Pero es un país pluricultural, ¿correcto? Muy bien. Además, ¿no? El artículo 89 de la Constitución, ¿no? tiene una regulación en lo que respecta a las comunidades campesinas y nativas, muy bien. Entonces, les reconoce existencia legal, bien, reconoce que son personas jurídicas, que son autónomas en su organización, en el trabajo comunal, en el uso y libre disposición de sus tierras, bien, así también, ¿no? Autonomía en el ámbito económico, ámbito administrativo, ¿correcto? ¿No? Y consagra el artículo 89 que la propiedad de sus tierras es imprescriptible, muy bien, y que el Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas, bien. Entonces, claro, uno puede encontrar además que en nuestro propio país, ¿no? Se han suscitado, dado que no somos un Estado pluricultural, bien, situaciones en las cuales los propios derechos fundamentales están comprendidos, ¿no? Están comprometidos. Bien, pensemos, ¿no? Determinadas conductas, determinadas prácticas, ¿no? En la Amazonía, como, bueno, y además en la región andina, ¿no? Los matrimonios de prueba, por ejemplo, los matrimonios de prueba, el Servinacuy, ¿no?
hay prácticas, además, atentatorias de derechos humanos, ¿no? El Takanakuy, por ejemplo, bien, entonces, ¿no? Claro, en principio, toda esa manifestación cultural, ¿no? Bienvenida, toda, pero, ¿no? Habrá que ver que no se limiten derechos fundamentales, ¿no? Y es muy importante la previsión que establece el artículo 149 de la Constitución, ¿bien? Porque recordemos que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y le ejerce el poder judicial, ¿no? Obviamente tiene que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Y el artículo 138, numeral primero de la Constitución, reconoce el principio de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Bien, entonces, claro, los jueces administran justicia, pero cabe la justicia militar, ¿no? En el caso del delito de función, y la jurisdicción, la justicia arbitral, ¿correcto? Para los temas, ¿no? Comerciales, contrataciones, adquisiciones del Estado y tal. Muy bien, pero es que además el 149 ¿no? reconoce la función jurisdiccional a las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Y es muy importante porque la regla que establece el artículo 149 es la misma que se da para los temas, ¿no? De multiculturalismo, ¿no? Nos dice el artículo 149, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. ¿No? Entonces, mire, le reconocen, ¿no? A las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, conjuntamente, ¿no? Con el apoyo de las rondas campesinas, esta potestad de resolver conflictos intersubjetivos de derechos, ¿correcto? Dentro de sus, ¿no? Dentro de su ámbito jurisdiccional. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial, ¿no? Entonces, ok, y se han emitido, ¿no? Hay un desarrollo importante, ¿no? Acuerdos plenarios, inclusive, ¿no? Que han conllevado un poco a dotar de contenido y desarrollar, ¿no? Este precepto constitucional. Muy bien. Ahora, entonces, esto conlleva, ¿no? Situaciones en las cuales, ¿no? Lo que pueda, los conflictos que puedan suscitarse en las comunidades campesinas y nativas van a ser resueltos, ¿no? Pueden ser resueltos por las autoridades de esas comunidades, ¿correcto? ¿Qué van a aplicar? El derecho consuetudinario, ¿correcto? Sus usos y costumbres, muy bien, pero le establece un límite siempre que no violen derechos fundamentales. Entonces, ¿no? Las sanciones no pueden ser te corto la mano, ¿no? Las sanciones no pueden ser, ¿no? Castigos corporales, ¿correcto? ¿Por qué? Porque violan derechos fundamentales. Claro, ¿no? Recordemos, la Constitución plantea el modelo ideal, el deber ser. Cómo son las cosas es distinto, porque todos hemos podido presenciar en distintas oportunidades, ¿no? Excesos, ¿no? Por parte de, por ejemplo, las rondas campesinas, ¿no? Creo que en un momento algunas de las sesiones anteriores les mencionaba, ¿no? El caso de las rondas campesinas en Cajamarca, ¿no? En el marco de la implementación del Código Procesal Penal, ¿no? Reciben capacitaciones en derechos humanos, cómo practicar arresto ciudadano, ¿no? La prohibición de usar el chicote, etcétera, etcétera. Bien, y viajan funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a capacitarlos, bien, llevan a cabo varios días las capacitaciones y tal, lo despiden, pero al salir, ¿no? Al regresar estos funcionarios, ¿no? Los ronderos van a los clubes de alterna, a los nightclubs de la ciudad de Cajamarca y sacan a los parroquianos y a las chicas que ejercían la prostitución a la plaza pública a golpearlos y prendieron fuego, incendiaron estos centros nocturnos, ¿no? Entonces, claro, repito, a derechos fundamentales ninguno, ¿no? Entonces, hay necesidad, ¿no? De articular y de hacer cumplir lo que establece el artículo 149, ¿no? Hay casos de ronderos, por ejemplo, que han sido, ¿no? ¿No? Investigados, ¿no? Incluso, ¿no? Sancionados, ¿no? Penalmente, ¿no? Pero no, me parece que es importantísimo que nuestra propia Constitución no establezca, ¿no? Como límite el respeto a los derechos fundamentales. Eso es por la importancia que tienen los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico, ¿no? Y definitivamente no se han suscitado, es un tema, ¿no? Y señalábamos, es un tema no resuelto, bien, y se han suscitado distintas situaciones en las cuales digamos, estos temas de multiculturalismo han cobrado,
¿no? Notoriedad, ¿no? Eh, y, y- y, digamos, el uso del velo, ¿no? Es de lo más llamativo, ¿no? Y es de lo más llamativo porque, digamos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha expedido una solución única, ¿no? Una solución única para los países europeos, ¿no? Sino que ha adoptado distintas soluciones dependiendo del país que se trate, ¿no? Lo cual uno puede decir, pero vamos, eso es, ¿no? En principio no reviste de mucha logicidad, ¿no? Y le digo por qué, ¿no? Porque claro, ¿no? Independientemente del país, ¿no? Independientemente del país en que uno se encuentre, las personas tienen derechos fundamentales, ¿correcto? Esos derechos fundamentales están reconocidos en normas del sistema universal y en normas regionales. En el caso del sistema regional, ¿no? De derechos humanos europeo, ¿no? Ahora en la actualidad hay un solo órgano, ¿no? Que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿correcto? Entonces, claro, es el Supremo, es quien interpreta el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿sí? Es quien interpreta el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero no puede realizar una interpretación A para Francia, una interpretación B para Inglaterra, una interpretación C para España, una interpretación D para Alemania, ¿no? Eso es impensable, sería impensable en el sistema universal. Eso es impensable en el sistema interamericano. Las soluciones y la interpretación del contenido esencial de los derechos fundamentales es única, ¿no? No puede variar dependiendo de, no hay justicia en la carta, ¿no? No puede decir esto justicia a la carta. Entonces, esto es importante que se tome en cuenta, ¿no? Porque, porque claro, ¿no? Turquía, ¿no? De distintas resoluciones, ¿no? Francia, distintas soluciones también. No puede ser, ¿no? No puede ser. Bien, y es muy importante porque, claro, ya varias personas que han sufrido, ¿no? Las consecuencias justamente de estos choques de cultura, ¿no? Ya no acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino acuden a el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, ¿no? Y principalmente al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha emitido dictámenes súper importantes eh, en los cuales ha dado contenido y ha resuelto estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en Francia, ¿no? Por ejemplo, en Francia, una profesora, bien, una profesora de inicial, ¿no? Una profesora de inicial eh, quedó embarazada, llevaba ahí enseñando y siempre vestía el velo, ¿no? De acuerdo a como, su derecho a manifestar su religión. Bien, y esta persona queda embarazada, pide licencia, ¿no? Licencia por maternidad, y claro, luego regresa a la escuela, ¿no? Regresa a la escuela y solicita, y claro, ahí le dicen, bueno, hemos cambiado, hemos modificado el reglamento interno y ya no puede usted dar clases, ¿no? No puede asistir aquí vistiendo el velo, usando el velo, ¿no? Se lo tiene que quitar. Y ahí dice, pero ¿por qué me lo voy a quitar, no? No, mi libertad religiosa. Y la escuela le dice que no, ¿no? Entonces, claro, ante su negativa, ¿no? La despiden, ¿no? La despiden. Ella recurre, bien, por un despido arbitrario, ¿no? Basado en, ¿no? Afectación a su libertad religiosa y el derecho a la igualdad, ¿no? Entonces, esto va por todas las instancias, ¿no? Y termina perdiendo el caso en Francia, ¿no? Entonces, pierde el caso en Francia. Muy bien, y claro, ¿no? Habiendo agotado la jurisdicción interna, ¿no? Tenía dos posibilidades: acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vemos que tiene soluciones distintas, bien, o acudir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿correcto? Presentando una comunicación individual, una denuncia por violación a derechos humanos, ¿correcto? Eh, Bien, esto obviamente contra Francia, ¿no? Y es lo que hizo, ¿no? Y es lo que hizo. Entonces ella presenta una denuncia por violación a derechos humanos, ¿no? Contra Francia y, claro, esto es no recibida, no se admite a trámite,
Bien, recordemos que hay un procedimiento, ¿no?, internacional, se notifica a Francia. Francia tuvo 6 meses para dar respuesta a esta comunicación individual, ¿no?, a denuncia por violación a derechos humanos establecidos, en este caso, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no?, el artículo 18, la libertad religiosa, bien, y Francia contesta, ¿correcto? Y empieza bueno, se dio inicio pues al proceso internacional, ¿no? Y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no?, determinó bien, que existe responsabilidad internacional, ¿no? Existe responsabilidad internacional de Francia por vulneración al derecho a la libertad religiosa, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque señala que el derecho a la libertad religiosa no implica solamente el derecho a profesar una religión determinada, ¿correcto? O a no ser impedido de profesar una religión determinada, sino también el derecho a expresar la religión que uno profesa. Y el derecho a expresar la religión que uno profesa, ¿no?, va a implicar, por ejemplo, puede conllevar el uso de un velo, ¿correcto? El uso de un velo, el uso de crucifijos, el uso de cualquier, ¿no?, eh, manifestación, cualquier forma de manifestar la pertenencia o que uno profesa a una determinada religión. Bien, y es muy importante porque, claro, en esencia estábamos ante una medida, ¿no?, ante una medida limitativa, ¿no? Digamos, una prohibición, ¿correcto? Una prohibición. Recordemos que los derechos fundamentales son piedra angular del ordenamiento jurídico, ¿no? Son la norma básica material del ordenamiento jurídico y tienen una posición preferente, ¿no? Entonces, cuando los estados deciden limitar el ejercicio de derechos fundamentales, y en este caso, ¿no? Ok, prohibición de uso de velo en escuelas públicas, prohibición de uso de velo por parte de docentes, ¿no? No puede usarse el velo en las calles, ¿ok? Vamos a ver un momentito, ¿no? Ok, estás limitando el ejercicio de un derecho fundamental. Esa limitación no es porque no, a mí me plazca limitarlo, ¿no? Como Estado, ¿eh? Derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales, ¿no? Entonces, ¿es posible limitar derechos fundamentales? Sí, ¿no? ¿Hay derechos fundamentales absolutos? En principio no, se habla de la prohibición absoluta de la tortura, ¿no? Más allá de la libertad de pensamiento, ¿no? Los derechos fundamentales, incluso el derecho a la vida es un derecho, no es un derecho absoluto, ¿no? Cabe vulnerar, cabe limitar el derecho a la vida en legítima defensa, estado de necesidad exculpante, justificante, uso de la fuerza, uso letal de la fuerza, ¿no? En esas situaciones es posible quitar el derecho a la vida. Muy bien. Entonces, ¿es posible limitar el derecho a la libertad religiosa? Pues no, en principio, pero hay que atender a las razones, ¿correcto? Entonces, claro, en principio, cuando se limita el ejercicio de un derecho fundamental, uno tiene que analizar bien, primero, si esa limitación persigue finalidades constitucional y convencionalmente legítimas. Es decir, ¿no? ¿Qué persigo? ¿Qué finalidad se persigue mediante la limitación de ese ejercicio, de ese derecho fundamental, ¿no? En el caso del uso del velo, ¿por qué? ¿Por qué quieres prohibir, Estado? ¿Por qué prohíbes el uso del velo? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿La seguridad pública? ¿No? La moral pública. Entonces, tiene el Estado que dar respuestas a eso, ¿correcto? Pero esas respuestas no puede ser cualquier tipo de respuesta, ¿eh? Tiene que ser una razón constitucional y convencionalmente legítima, ¿correcto? Muy bien, entonces, claro, habrá que luego analizar si se respetó el principio de legalidad, ¿correcto? Si esa limitación está contemplada en leyes, ¿correcto? En leyes. Muy bien. Y habrá que pasar esa limitación por el no tamiz del principio de proporcionalidad, ¿no? Esto, entonces, atendiendo, ¿no? ¿Qué finalidad se persigue? ¿Cuál es la finalidad que se persigue? Muy bien. Ok, la necesidad o indispensabilidad de esa medida, ¿no? Si existen medidas, uno tendrá que preguntarse si existen medidas menos gravosas para lograr cumplir esa finalidad o no. Porque si existen medidas menos gravosas para lograr la finalidad, si es seguridad pública, hay 100 medidas que los estados, por lo menos 100 medidas que los estados podrían implementar para mejorar la seguridad, ¿no? Y sin necesidad de limitar el ejercicio de derechos fundamentales de una forma tan desproporcionada, ¿no? Entonces, la necesidad o indispensabilidad de la medida que limita derechos. Si la medida no es indispensable, la medida es proporcional y no va, ¿no? Y el análisis de proporcionalidad estricta o proporcionalidad en sentido estricto, teniendo en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta
nivel de limitación, el nivel de afectación, el nivel de intromisión en el derecho fundamental en atención a la finalidad que se persigue, ¿correcto? Entonces, claro, ese análisis de proporcionalidad nos va a lograr determinar si la medida es razonable o no es razonable, pero que además, ¿no? Podríamos nosotros iniciar ese análisis, bien, atendiendo a qué, ¿no? A preguntarnos si existen razones objetivas y razonables para limitar el ejercicio de derechos fundamentales, ¿correcto? Entonces, pensar en eso, ¿no? Existen razones objetivas y razonables, y no puede ser que el Estado, ¿no? Francia señala es que el principio de laicidad, ¿no? O seguridad pública, entonces, claro, utilizarlo como un cajón desastre donde el Estado puede limitar derechos fundamentales a diestra y siniestra, como le plazca, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Los órganos internacionales de protección de derechos humanos, ¿no? En este caso, el Comité de Derechos Humanos analiza, ¿no? La respuesta brindada por la República de Francia, bien, y en atención al principio de proporcionalidad, ¿correcto? Entonces, hay necesidad, ¿no? De aplicar el principio, de ver si, ¿no? La medida fue respetuosa del principio de legalidad, ¿no? Si respetó el principio de proporcionalidad, razonabilidad, si la medida es o no arbitraria. Lo arbitrario es lo carente de fundamento. Una medida que no tenga fundamento es una medida arbitraria, ¿correcto? Pero es que además si la medida no es o no discriminatoria, ¿correcto? Si la medida es o no discriminatoria, ¿no? Entonces, yo en verdad, este análisis, que no solamente para los temas de multiculturalismo, para cualquier otra medida que limite el ejercicio de derechos fundamentales, por eso le señalo, en toda situación de limitación al ejercicio de derechos fundamentales hay que aplicar esto, ¿no? Por ejemplo, la restricción del uso de las playas en nuestro país, ¿no? Bueno, en la ciudad de Lima, ¿no? ¿Por qué restricción de uso de las playas los fines de semana? ¿No? Cuando hay personas que trabajan de lunes a viernes, ¿no? ¿No? Entonces, claro, apliquemos, ¿no? Principio de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, si eso no es una medida discriminatoria, ¿no? Lo mismo para la limitación a la movilidad, ¿no? A partir de las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿no? Entonces, el famoso toque de queda. ¿Qué finalidad persigue el toque de queda? Que el virus descanse, ¿no? El virus tiene que descansar en la noche. Durante el día, todo lo que quiera, combis, ¿no? Todo lo que quiera. Mercados, ¿no? Aglomeraciones, pero en la noche tiene que descansar el virus, ¿no? En la noche que descanse, pobrecito. No tiene que recuperar energía. Entonces, ¿qué finalidad se persigue? ¿Las medidas son razonables realmente? Entonces, es muy importante, toda limitación al ejercicio de derechos fundamentales tiene que pasar por este tamiz. Bien. Eh, yo lo voy a subir a los materiales, lo voy a mandar al igual que en los módulos anteriores al correo, ¿no? Porque creo que puede servir como un complemento, ¿no? El poderles, ¿no? Remitir, ¿no? El dictamen, ¿no? El dictamen. Es súper interesante el dictamen, ¿no? Para que vean cómo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el órgano de vigilancia, ¿no? Ante una medida restrictiva del gobierno francés, ¿no? Aplicó estos criterios, ¿correcto? Aplicó estos criterios y determinó en el caso concreto la existencia de responsabilidad internacional, ¿no? De Francia, ¿correcto? Consecuentemente, medidas de reparación, ¿no? Y vemos como un caso, ¿no? Un caso justamente de choque de culturas, ¿no? No, uso de velo en Francia, no, Francia es una república laica, ¿no? Nadie profesa religión. Un momentito, ¿no? El derecho a la libertad religiosa tiene un contenido esencial que tiene que ser respetado y garantizado por parte del Estado, ¿correcto? Y si piensas limitar, esa limitación tiene que cumplir determinados parámetros. Y si no cumple esos determinados parámetros, vamos a ver, no está justificada, ¿no? Será arbitraria, ¿no? Será desproporcional. Entonces, es muy importante, ¿no? Tener en cuenta todo este marco, ¿no? Todo este marco que ha sido desarrollado, ¿no? Que ha sido desarrollado
en dogmática de los derechos fundamentales, ¿no? Claro, principalmente por tribunales internacionales, ¿no? Entonces, ¿no? En verdad las soluciones pues no son, ¿no? Las soluciones dadas en Europa no resultan, ¿no? Siendo tan dispares, ¿no? Al momento de interpretar un mismo tratado internacional, ¿no? En verdad, ¿no? Uno puede encontrar, claro, si bien es sobre, digamos, es sobreponer, ¿no? Es anteponer las decisiones es el tipo de Estado, ¿no? El tipo de Estado a una interpretación, ¿no? Única del contenido de los derechos fundamentales, ¿no? Y yo creo que eso, pues, eso conlleva, por ejemplo, a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Haya señalado, bueno, pues, matrimonio igualitario, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si los estados deciden. Entonces, claro, al final es una mayoría que va a imponer, ¿no? Su decisión. Y los derechos fundamentales son conquistas, ¿no? Los derechos fundamentales son conquistas. Bien, y claro, son conquistas de minorías con respecto a mayorías, ¿no? Entonces, digamos, distinto es el análisis que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, el tener en cuenta estos criterios, ¿no? Objetivos, criterios razonables, ¿no? Para en situaciones determinadas, ¿no? Uno puede decir, pero ¿a quién le afecta, ¿no? Pero bueno, entonces, importante tener en cuenta, ¿no? Claro, lo mismo, este criterio pueden aplicarlo, ¿no? Para un caso, además, ¿no? Suscitado, ¿no? También en Europa, no solamente las distintas prohibiciones que se han dado al uso del velo, bien, en varios países, pero además, ¿no? Recordemos el año 2017, ¿no? Empezaron, sí, 2016, incluso 2017, varios ayuntamientos en Francia establecieron sanciones, bien, a las mujeres que ingresaban al mar con burkini, ¿no? Con burkini. Incluso varios ayuntamientos también en España, ¿eh? El tema no solamente fue en Francia, ¿no? En Cataluña. Entonces, medía, ¿no? Entonces, claro, analizar si efectivamente implica o no una vulneración al derecho fundamental a la libertad religiosa, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la justificación que brindan el Estado? Porque la justificación que brinda el Estado para proceder a limitar el ejercicio de derechos fundamentales tiene que cumplir determinados, ¿no? Determinadas exigencias. Y nuevamente, ¿no? Nuevamente, eh, ¿qué finalidad se persigue? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, claro, algunos ayuntamientos, algunos municipios, lo que señalaban era que era por temas de sanidad, ¿no? Medidas sanitarias, ¿no? No, es que ingresen con burkini, ¿no? Afecta a la salud, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Otros ayuntamientos dijeron, no, afecta a la seguridad, ¿no? Entonces, no hubo una respuesta uniforme por parte de los ayuntamientos y tampoco pudieron justificar, ¿no? Porque claro, ¿no? Se señalaba, oye, pero a ver, hay personas que utilizan wetsuit, ¿no? Entonces, ¿qué temas de sanidad, ¿no? ¿De qué estás hablando, no? Y en esencia, medidas claramente discriminatorias, ¿no? Entonces, no puede justificarse, no puede limitarse el ejercicio de derechos fundamentales, bien, a diestra y siniestra, irrazonablemente, arbitrariamente, ¿no? Sin fundamento. Tiene que existir, ¿no? Tienen que existir razones objetivas y razonables, y por eso es importante siempre, ante toda limitación al ejercicio de derechos fundamentales, el pasar por el tamiz de un análisis de proporcionalidad, ¿correcto? Muy bien. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Bien, ya es la cuarta sesión en línea, bien. Bueno, y es la última que van a tener conmigo, así que, bueno, si tienen algo que preguntar, excelente. Ahora, si no, igual, ¿no? Siempre tienen la posibilidad de mandarme un correo electrónico si hay algo que no les haya quedado claro, ¿no? Entonces, lo que sí me comprometo a enviarles, ¿no? El dictamen, ¿no? Unos dictámenes, un par de dictámenes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Que creo que para que puedan contrastar, ¿no? Con las decisiones, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? En temas tan importantes como estos, ¿no? Y que además servirá también como para, ¿no? Complementar, ¿no? Lo visto en el módulo 2, ¿no? En lo que respecta a los mecanismos convencionales, específicamente la labor de los comités en el marco del sistema de comunicaciones individuales, ¿bien? Ok, bueno,
Yo espero que el curso haya sido de su interés, ¿no? Y que al final siempre lo que uno busca es que uno vaya, que los estudiantes se queden con algunos, ¿no? Adquieren algunos conocimientos y algunas herramientas, ¿no? Que les permitan, ¿no? No tener éxito, ¿no? Espero que se haya cumplido, ¿no? Se esté cumpliendo los objetivos. Bien, sí, corto el mes, ¿no? Pero espero que los temas hayan sido en verdad interesantes, ¿no? Se ha tratado de, ¿no? Seleccionar, ¿no? Algunos casos que permitan justamente, ¿no? Analizar diferentes situaciones en conflicto, ¿correcto? Muchísima información, ¿no? Sobre todo módulo 2, módulo 3, creo que no pueden complementar, tómense un tiempo siempre para leer, ¿no? Materiales, ir profundizando sobre temas, bien. Eh, Les envié informes temáticos, creo que les pueden servir también de repente para ir pensando en los temas de tesis, bien. Bueno, ya estamos sobre la hora. En verdad, ¿no? Ha sido un placer intercambiar con ustedes, ¿no? Ideas, ¿no? El poder haber absuelto algunas interrogantes, ¿no? Y espero que no hayan sido de su interés, ¿no? Y les deseo todos los éxitos, el mayor de los éxitos, ¿no? En la maestría, ¿no? Y en todo ámbito de su vida, ¿bien? Muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias por la asistencia, bien, y bueno, ya las notas el día lunes, ¿no? Las notas del cuarto módulo y ya sus notas finales, ¿sí? Muchos éxitos y siempre, ¿no? Si tienen alguna consulta, independientemente que ya no estén llevando el curso conmigo, bien, siéntanse en la libertad de escribirme, bien, en cualquier cosa que los pueda apoyar y esté a mi alcance, va a ser un placer, bien, va a ser un placer, ¿sí? Ok, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y bueno, muy buenas noches, ¿sí? Muy buenas noches. Buen fin de semana, bien. No, gracias, hasta luego, que estén muy bien. Gracias.